Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional Cielos Abiertos. Estamos expectantes de lo que la palabra de Dios hará el día de hoy sobre tu familia y sobre tu vida. Bienvenidos. Gracias por estar nuevamente en este devocional Unos Minutos con Dios. El día de hoy estaremos hablando acerca de la importancia de comportarnos como verdaderos embajadores del reino de los cielos. Hay momentos, hay situaciones en las cuales se torna un poco difícil el caminar en Cristo y es necesario que a través de las Escrituras podamos recordar aquel llamado que Dios hizo a nuestras vidas y en el cual debemos de enfocarnos y de persistir, siguiendo el mandamiento y las ordenanzas, las instrucciones y la dirección del Espíritu Santo que está entregando a nuestras vidas. Todo esto lo veremos en los siguientes minutos. Bienvenidos. Podrás decir que si hoy estás caminando en un ministerio o en una asignación, una posición que el Señor ha entregado en tus manos, esto tú no lo escogiste, tú no decidiste tal vez o ni siquiera pensaste que ibas a estar caminando ahí, ni mucho menos te hubiese gustado estar atravesando por tantas circunstancias tan complicadas una vez que asumiste el reto. Juan 15:16 nos dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes, les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que piden en mi nombre. Cuando un hombre o una mujer es llamado por Dios, Dios lo primero que hace es hablar al corazón de estas personas. ¿Por qué? Porque el hombre no puede intervenir ahí. Ahí quien interviene es el Espíritu Santo. Y antes de que el llamado se produzca, Dios empieza a producir ese deseo o ese anhelo de poder apoyar, ayudar en alguna área específica en la vida o en la sociedad. Por esa razón, cuando un pastor es llamado al pastorado, siempre Dios va a poner una carga, Dios siempre va a capacitarlo para que a través de todas las circunstancias que está atravesando, él pueda amar aún en medio de tantas dificultades, en medio de tanta situación en donde se vea confrontado ese amor. La Escritura nos habla acerca de que tiene que haber una conversión genuina de parte de nosotros y que tiene que haber una identidad para que nosotros podamos asumir el reto. Jeremías 15:19 nos dice en la traducción lenguaje actual: Dios me contestó, yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo servirme. Si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena, entonces tú serás mi profeta. No le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Nosotros no podemos anunciar ningún evangelio, no podemos anunciar buenas nuevas si la asignación no se nos fue entregada. Esto es debido a que Dios es un Dios de orden. Dios jamás va a entregar algo grande a personas que no puedan valorar, que no puedan caminar, que no puedan estar sujetas a Él, a sus mandamientos, que no vivan una vida íntegra delante de sus ojos. Muchos pueden desear o anhelar determinado ministerio, determinado llamado, pero si Dios no los ha llamado, corren el peligro de que va a haber un momento en sus vidas en donde se les va a hacer fácil renunciar. Vendrá la prueba, vendrá la circunstancia, vendrá la adversidad, vendrá el enemigo, vendrá todo aquello, y como Dios no los llamó, como Dios no los asignó para determinada tarea, no les va a interesar y no les va a importar dejar las cosas como si no hubiese pasado nada. Cada vez que Dios habla a un hombre o una mujer de Dios, lo primero que Dios hace es llevarnos al lugar de origen, al lugar de encuentro, a través de esa amistad, de esa relación con Él.
nosotros aprendemos su lenguaje, nosotros aprendemos a conocer su voz, nosotros aprendemos a escuchar su dirección. Empezamos a conocer qué le gusta a nuestro Señor, qué no le gusta, qué le agrada, y difícilmente podremos ser engañados por medio del enemigo, difícilmente podremos ser atraídos por medio del mundo, difícilmente podemos ser atrapados por las riquezas, porque este no es el fundamento o esta no es la raíz por la cual un hombre o una mujer se mueve en Cristo. Es importante que a través de la Escritura nosotros podamos hacer una diferencia entre aquel que es llamado por Dios y aquel que verdaderamente está siguiendo una emoción, un sentimiento, un deseo, un anhelo. Esto no quiere decir que sea malo, no, simplemente que Dios es un Dios de orden. La Escritura nos dice en 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Este es el mensaje principal del Evangelio, en donde el hombre o la mujer de Dios, sea el lugar donde Dios lo está asignando, tiene que anunciar buenas nuevas, tiene que manifestar que el reino de los cielos es real a través de señales contundentes, a través de manifestaciones poderosas del Espíritu Santo, a través de una entrega total y una sumisión al Espíritu Santo. Este hombre, esta mujer no puede guiarse por sus sentimientos, no puede guiarse por sus emociones, no puede guiarse por las cosas que puede enfrentar. ¿Por qué? Porque está consciente que cada adversidad o cada situación que está enfrentando, simplemente Dios lo está permitiendo para su formación, para que pueda tratar con su carácter. Porque dice la Escritura en Filipenses 1:6 que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Dios siempre empieza algo hermoso en nosotros, pero lo primero que Dios trata de hacer es generar una conciencia en nosotros de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Por eso Dios, cuando nos dice en Jeremías 15:19, yo soy el Dios de Israel, si te vuelves a mí, yo calmaré tu dolor. ¿Por qué? Porque traemos muchas heridas en nuestro pasado, traemos muchas heridas de tanto daño que hemos acumulado a lo largo de nuestros años, incluyendo desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, maldiciones habladas, maldiciones generacionales, maldiciones de nuestros padres, malos deseos de personas que quieren vernos destruidos. Por eso el Señor dice, yo calmaré tu dolor, y dice, y podrás de nuevo servirme. Es decir, Dios quiere que nosotros caminemos de la mano de Él en su dirección, pero que le sirvamos realmente como Él quiere. Dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y dice algo importante Jeremías, si dejas de hablar tonterías y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena. Muchos cristianos están perdiendo el tiempo en situaciones que no suman, en situaciones que verdaderamente los desenfocan, en situaciones en donde no trae una edificación. Observen que el enemigo en este tiempo está trayendo un tiempo de duda, está trayendo un tiempo de confusión, está trayendo un tiempo en donde el odio, el rencor, la amargura son el pan de cada día, y esto se refleja en los rostros, en las palabras, en las acciones de aquellos que están tratando de entorpecer el plan de Dios a través de aquellos que verdaderamente Dios quiere usar de una manera poderosa. Pero aún haciendo aquellas cosas, la Escritura nos dice que todo eso Dios lo está permitiendo por alguna razón para probarnos, para ver si verdaderamente nosotros podemos comportarnos a la altura que Dios nos está demandando. Dice la Escritura que si nosotros hacemos realmente lo que vale la pena, entonces nosotros seremos sus profetas. En otra versión dice, seremos sus voceros. Dice, no le hagas caso al pueblo, son ellos quienes deben escucharte. Cuando tú traes un mensaje del cielo, ese mensaje viene impregnado en tu ADN. Cuando tú traes un mensaje del cielo, ese mensaje está impregnado en todo lo que tu ser es. ¿Por qué? Porque nadie puede cambiar el mensaje que Dios te entregó para este tiempo. El mensaje tal vez para un hermano es diferente al mensaje que Dios le entregó al otro. El propósito de Dios es rescatar lo más posible
a todos aquellos que puedan escuchar ese mensaje y convertirlos, traerlos a sus pies. Así que la Escritura nos dice claramente que nosotros somos embajadores de Cristo y dice que Dios hace su llamado a través de nosotros y hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos vuelvan a Dios. Este es el evangelio que debemos de estar predicando. No podemos estar perdiendo el tiempo y más ahora que estamos en un tiempo de apostasía, en un tiempo donde el apóstol Juan dice han salido muchos anticristos y estos salen de nuestras filas. En la Escritura nos dice en 2 Corintios 3:6 que Dios nos capacitó para que seamos verdaderamente ministros de su nuevo pacto. Si nosotros nos vamos a la Escritura, vemos claramente que todas aquellas circunstancias que hoy el hombre, la mujer de Dios está atravesando, simplemente Dios lo ha diseñado para que nosotros podamos ser efectivos en el campo, para que nosotros podamos ser efectivos al entregar ese mensaje, para que nosotros podamos ser efectivos cuando pongamos manos sobre los enfermos, para que nosotros podamos ser efectivos cuando nosotros oremos por una persona endemoniada y ésta inmediatamente sea libre en el poderoso nombre de Jesús. Dios nos ha capacitado y dice que a través de todas estas circunstancias, mira Isaías 53:10 dice que todo eso forma parte del buen plan del Señor, aplastarnos y causarnos dolor. ¿Para qué? Para que nosotros podamos reflejar y podamos sacar lo que hay en nuestro depósito. Si Dios no nos aplasta, si Dios no nos pasa por procesos, si Dios no nos pasa por tribulaciones, nosotros jamás podremos sacar lo que está dentro de nosotros. Es importante que cada vez que tú exprimes un limón, tú puedas observar que el jugo que sale ahí es necesario, pero si ese limón no se aplasta, entonces no vas a poder disfrutar de ese jugo. Así es como Dios hace con nosotros que hemos sido llamados. Eclesiastés 7:13 nos dice que debemos de aceptar el modo en que Dios hace las cosas en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios conoce nuestro pasado y sabe que hay cosas en nuestro pasado que nos afectan. Por eso Dios sabe cómo hacer las cosas para poder hacer un alto y hacer un bloqueo en aquellas cosas que aún siguen persistiendo en alcanzarnos, que aún siguen persistiendo en causarnos dolor, causarnos tristeza, en alejarnos de nuestro propósito. Y es por eso que nosotros debemos de aceptar el modo en que Dios hace las cosas. ¿Por qué? Porque de esa manera solamente Dios puede arreglar y enderezar aquello que está torcido. Dicen por ahí que árbol que nace torcido jamás su rama endereza, pero yo creo que la Escritura nos dice claramente que el único que puede enderezarnos se llama Jesús. Nosotros debemos de caminar conscientes de que somos embajadores, que somos heraldos, que somos reyes y sacerdotes, que Dios nos ha llamado en este tiempo para anunciar buenas noticias. Es cierto, caminar en Cristo es muy difícil, pero el Señor dijo, caminen por la puerta estrecha, porque amplio es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que transitan por ella. Dice Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido el mundo. La Escritura nos está constantemente acordando que el propósito por el cual Dios nos trajo a esta tierra es para poder bendecirnos, es para que nosotros podamos llevar una vida victoriosa y que las victorias que Dios nos entrega cada día, estas serán consumadas siempre y cuando nosotros caminemos de su mano. Eclesiastés 4:12 dice, alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Es decir, cordón de 3 dobleces es imposible de romper. Jesús viene a formar esa alianza con nosotros. Jesús viene a través de su Espíritu Santo a fortalecer nuestra vida, a fortalecer nuestra fe, a fortalecer nuestra esperanza, a que nosotros estemos enfocados en lo que es importante, a no perder el tiempo en aquellas cosas que pueden poner en riesgo nuestra salvación, en no poner el enfoque en aquellas cosas que pueden entristecernos, que pueden desanimarnos, que pueden hacer a un lado todos aquellos beneficios que vienen por el hecho de servirle a Dios íntegramente.
El Salmo 91, 14 y 15 nos dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré. Debes de estar consciente que aquel que te llamó tiene la solución y tiene la respuesta a todas tus dudas, a todas tus dificultades. Él tiene las respuestas para cuando tú estás en medio de una adversidad, en medio de un problema, en medio del caos. Aunque tú pases por valle de sombra de muerte, tú no caminas solo, Dios camina de tu lado. Tú eres un embajador del reino de los cielos. El mundo se está cayendo a causa del pecado, a causa de que estamos en un mundo caído. El mundo constantemente sigue aumentando su maldad y esta maldad ha crecido a tal grado que aún la misma iglesia ha sido afectada. Tú y yo hemos sido traídos en este tiempo para marcar la diferencia, para hacer una diferencia entre aquel cristiano que vive simplemente una religión y se conforma con ir al servicio el miércoles, el domingo o dependiendo de los días que tenga servicio y no pasa nada en ellos. Nosotros no somos de ese montón, nosotros somos heraldos, nosotros somos embajadores, anunciamos buenas noticias. No necesitamos solamente congregarnos esos 2 días, nosotros necesitamos entrar al lugar secreto, nosotros necesitamos meditar en la palabra del Señor porque esta nos instruye, esta nos direcciona, esta nos abre nuestros ojos porque dice la Escritura que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nosotros al momento de meditar en las Escrituras podemos observar que hay muchos registros bíblicos en donde hay acontecimientos que nos pueden servir a nosotros para no caer en los errores que hermanos anteriormente que nos anteceden, ellos vivieron y pasaron. La Escritura nos está poniendo muchas señales y muchas advertencias. Es por eso que el hombre, la mujer de Dios, debe de aferrarse a ellas. ¿Para qué? Para que éstas, en el momento que el enemigo trate de venir a entorpecer el plan de Dios, la palabra siempre salga a flote y nos dé la victoria. Isaías 61, versículos 1 y 2, 4, 6 y 9 nos dice, el Espíritu del Señor soberano está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para consolar a las de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Él me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del Señor, junto con el día de la ira de Dios contra sus enemigos. Estamos para anunciar buenas noticias. Nosotros no podemos comportarnos como el mundo, no podemos traer enojo, no se nos permite traer ira, no se nos permite traer rencor, no se nos permite traer amargura, porque esas son las cosas que al diablo le agradan. Esas cosas nos desenfocan de lo que verdaderamente es importante. Esas cosas nos llevan al fracaso, a la derrota, y aparte nos enferma, aparte nos aprisiona, nos lleva a regiones de cautividad. Isaías 61:4 nos dice, reconstruirán las ruinas antiguas, reparando ciudades destruidas hace mucho tiempo, las resucitarán, aunque hayan estado desierto por muchas generaciones. Esta es la unción de la iglesia de hoy en día. Nosotros tenemos el poder y la autoridad por medio del Espíritu Santo, porque dice la Escritura que nosotros hemos recibido esa autoridad, esa capacidad para poder reconstruir, para poder resucitar a aquel que está caído, aquel que está muriendo, aquel que está perdido. Dios nos ha entregado y nos ha confiado su palabra para que nosotros podamos manifestar que el reino de los cielos aún sigue vigente, aún es real y que Dios sigue sanando, Dios sigue haciendo milagro, Jesús sigue haciéndolo a través de su Espíritu Santo. Y dice el Señor, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministros de nuestro Dios, se alimentarán de los tesoros de las naciones y se jactarán de sus riquezas. Observe que Dios trae promesas, Dios jamás te va a abandonar, Dios siempre va a suplir tus necesidades. Así es de que si Dios te está llamando en este tiempo, si Dios está haciendo esta obra maravillosa, por favor, acepta el reto, asume el reto. Dios hoy quiere hacer maravillas en medio de ti, en medio del pueblo, en medio de la ciudad, en medio del lugar, en medio de tu familia donde tú estás.
Dios quiere marcar una diferencia de tu antes sin Cristo y de tu hoy con Cristo y de tu después con Cristo. Y yo sé que eso será maravilloso. Isaías 61:9 nos dice también que Dios nos da una promesa. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. Así es de que si el diablo te está diciendo hoy que tu familia está perdida, que tus hijos están perdidos, que no puedes hacer nada, que el enemigo te ha vencido y eres un fracasado, discúlpame, tienes que ponerlo en su lugar. Tienes que pararte en esta promesa que dice Isaías 61:9, en donde dice que tus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Dios va mucho más allá de lo que el diablo pueda pensar. El diablo tiene sus planes, sus estrategias de destrucción. Él viene a robar, matar y destruir, pero Dios te ha puesto a ti como un embajador. Dios te ha puesto a ti como un verdadero heraldo para anunciar esas virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que asume el reto, empieza a caminar en lo que Cristo puso en tu corazón. Recuerda, tú no eligiste al Señor, Él te eligió a ti. Él te llamó desde ahí, desde ese lugar en donde estabas en angustia, en donde estabas en tristeza, en donde estabas en dolor, en donde estabas con esa enfermedad, en donde estabas a punto de morir, en donde estabas atravesando ese valle de muerte, en donde estabas en medio de esa tormenta. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Un verdadero embajador del reino de los cielos jamás, jamás, jamás le da la espalda. Siempre camina enfocado en lo que su maestro le está diciendo. Te bendigo. Doy gracias al Señor por tu vida. Si este devocional bendijo tu corazón, por favor, ayúdanos compartiéndolo con otras personas. De ser posible, ayúdanos con un like, ya que esto nos ayudará a llegar a más personas que, como tú, serán bendecidas. Recuerda, nos vemos en el siguiente devocional. Bendiciones de lo alto. Shalom.